¿Escuchas el tic-tac? En este mismo instante, mientras el sol se pone sobre las piedras doradas de Jerusalén, millones de peregrinos y residentes se preparan para otro día en la ciudad que nunca ha dejado de estar en el centro del escenario mundial. Pero algo está cambiando. Según observadores de todo el planeta, las señales que parecían lejanas ahora pulsan con una intensidad que no podemos ignorar. Si este tema te inquieta o te llena de esperanza, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir puede transformar tu manera de ver los tiempos en que vivimos. Desde la muralla occidental, donde los fieles insertan sus oraciones entre las grietas ancestrales, hasta el Monte de los Olivos, donde cada olivo milenario parece testificar de promesas eternas, Jerusalén respira profecía. No estamos hablando de especulación humana ni de fechas inventadas. Estamos hablando de un reloj que Dios mismo puso en marcha, un reloj cuyas manecillas avanzan según su soberana voluntad y cuyo sonido resuena en cada generación que se pregunta: ¿es ahora? ¿Llegó el tiempo? Cada piedra de esta ciudad cuenta una historia, cada colina susurra una promesa, y en el corazón de millones late la pregunta que ha atravesado siglos: ¿estamos viviendo los últimos días antes de su regreso? El Maestro mismo nos advirtió desde el Monte de los Olivos. Sus discípulos le preguntaron por las señales de su venida y del fin del mundo, y él respondió con claridad: guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos en diversos lugares. Pero añadió algo crucial: todo esto es apenas el principio de dolores. Como una mujer en trabajo de parto, las contracciones aumentan en frecuencia e intensidad. Muchos observadores de las Escrituras señalan que vivimos esa aceleración. Falsos cristos y falsos profetas se multiplican. El amor de muchos se enfría, la iniquidad abunda. Pero en medio del caos, una promesa: el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Jerusalén es la clave. El Señor habló de la abominación desoladora, de una tribulación tan grande como nunca ha habido ni habrá. Habló de su regreso visible, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Y todo gira alrededor de esta ciudad, este monte, este pueblo elegido. No es casualidad que los ojos del mundo entero estén puestos sobre esta pequeña nación del tamaño de una provincia. Es diseño divino. Es cumplimiento profético en tiempo real. Mira las noticias. Según reportes de múltiples fuentes, la tensión en Medio Oriente alcanza niveles que no se veían en décadas. Alianzas que parecían imposibles se están formando. Naciones que la Biblia menciona por nombre antiguo: Persia, Etiopía, Libia, Gomer, Togarma, hoy reconocibles en el mapa moderno, se alinean exactamente como los profetas predijeron. No estamos inventando conexiones. Estamos observando el tablero de ajedrez profético moverse pieza por pieza hacia la configuración final descrita en Ezequiel. Y mientras el mundo se polariza, mientras las naciones rugen como el mar embravecido, Jerusalén permanece en el centro. Cada decisión política sobre esta ciudad desata reacciones globales. Cada declaración sobre su estatus hace temblar cancillerías. ¿Por qué? Porque Jerusalén no es solo una ciudad. Es el escenario donde se desenvolverá el acto final de la historia humana tal como la conocemos. Es el lugar donde el Mesías pondrá sus pies cuando regrese. Es la ciudad del gran rey. El profeta Daniel recibió una revelación que ha desconcertado y maravillado a estudiosos durante milenios. 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Daniel y sobre la santa ciudad. No semanas literales, sino semanas de años. 490 años divididos en segmentos precisos. Desde la orden de restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 69 semanas. Y la historia confirma que Jesús entró a Jerusalén exactamente en el tiempo señalado. Fue cortado, pero no por sí mismo. Murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, pero queda una semana, la última, la 70ª. Muchos entienden que el reloj se detuvo cuando Israel rechazó a su rey, y que se reanudará cuando la iglesia sea arrebatada. Esa última semana de años, 7 años de tribulación sin precedentes, marcará el tiempo en que Dios volverá a tratar directamente con Israel y juzgará a las naciones. El reloj espera, silencioso pero activo, porque Dios no ha olvidado ni una sola de sus promesas. Cada profecía cumplida es un sello de garantía. Lo que Él habló, Él lo hará. Lo que prometió lo cumplirá. El tiempo de Dios no es como el nuestro, pero su fidelidad es eterna. El día del Señor. Esas palabras resuenan a través de los profetas como el toque de un shofar en la madrugada. Es un día de tinieblas y no de luz, de oscuridad y no de resplandor. Un día terrible, grande, espantoso. ¿Quién podrá soportarlo? El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga ese día. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es el día de la ira del Cordero,
el día en que el Rey de Reyes ajustará cuentas con la rebelión humana. Los cielos se enrollarán como un pergamino. Las montañas y las islas serán movidas de sus lugares, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, se esconderán en las cuevas clamando a las rocas: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono». Pero para quienes hemos puesto nuestra confianza en Jesús, ese día no nos sorprenderá como ladrón. No estamos en tinieblas. Somos hijos de luz, hijos del día. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antes de que se desate el juicio sobre la tierra, la esperanza bienaventurada se cumplirá. El arrebatamiento de la iglesia, cuando en un abrir y cerrar de ojos seamos transformados y reunidos con Él en el aire. Es un misterio que fue revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un pestañear de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Palabras que han consolado a millones de creyentes a lo largo de 2 milenios. Una esperanza que no avergüenza. Nadie sabe el día ni la hora. Nadie, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo cuando estuvo en la tierra, sino solo el Padre. Por eso el llamado no es a calcular fechas, sino a velar, a estar preparados, a vivir cada día como si fuera el último y como si tuviéramos toda una vida por delante. La cuestión no es cuándo, sino quién. ¿Estás en Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? Porque cuando suene esa trompeta no habrá tiempo para arrepentirse. La puerta se cerrará. La oportunidad habrá pasado. Después del arrebatamiento, la tierra entrará en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces se manifestará aquel inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Engañará a los moradores de la tierra con señales y prodigios mentirosos. Hará pacto con muchos por 1 semana, pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Traerá abominación desoladora. Vendrá presentándose como la solución a todos los problemas, como el hombre de paz, el unificador de naciones. Pero su paz será una trampa mortal. Serán tiempos de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Israel pasará por el fuego del refinamiento. 2/3 partes serán cortadas, pero la 1/3 parte quedará, será probada como se prueba la plata, purificada como se purifica el oro. Invocarán el nombre del Señor, y Él les responderá. Dirá: pueblo mío, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. Al final de la tribulación, cuando todo parezca perdido, mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán como se llora por un unigénito. El velo caerá de sus ojos, reconocerán a su Mesías, y toda la casa de Israel será salva. Israel no es un accidente geopolítico, es el reloj de Dios visible para toda la humanidad. Cuando el Señor dijo que esparciría a su pueblo entre las naciones, así ocurrió. Cuando profetizó que los reuniría de nuevo en su tierra, así ha ocurrido. En 1948, contra todo pronóstico, Israel renació como nación en un solo día. En 1967, Jerusalén volvió a manos judías por primera vez en casi 2000 años. Según muchos estudiosos, estas son señales del reloj profético reanudando su marcha. Durante casi 2000 años, este pueblo fue dispersado, perseguido, casi aniquilado. Pero sobrevivió. No solo sobrevivió, regresó a su tierra, revivió su idioma, floreció en el desierto. Cumplimiento literal de profecías escritas hace más de 2500 años. El higo reverdece. Jesús mismo usó esta imagen. Cuando veis reverdecer la higuera, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación hablaba? Muchos creen que de la generación que vería el renacimiento de Israel. No estamos poniendo fechas, pero sí discerniendo los tiempos. Y los tiempos claman que el rey está cerca. Las ramas están tiernas, las hojas brotan. El verano se aproxima. Las fiestas que Dios ordenó a Israel no son meras celebraciones culturales. Son sombras de las cosas que habían de venir, ensayos proféticos del plan redentor de Dios. Pesaj, la Pascua, señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús murió exactamente en el día de Pesaj.
a la misma hora en que se sacrificaban los corderos pascuales en el templo. Shavuot, Pentecostés, apuntaba al derramamiento del Espíritu Santo. La iglesia nació en Shavuot 50 días después de la resurrección. Las fiestas de primavera se cumplieron en la primera venida de Cristo con precisión matemática. ¿Y las de otoño? Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, habla de un despertar, de un llamado al arrepentimiento, de trompetas que anuncian la venida del Rey. Muchos ven aquí la sombra del arrebatamiento cuando la última trompeta sonará. Yom Kippur, el día de la expiación, el día más solemne del año, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre del sacrificio. Algunos lo conectan con el día en que Israel reconocerá a su Mesías y será perdonado nacionalmente. Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios habitará con su pueblo. El cumplimiento final, el reino milenial, cuando el Mesías reine desde Jerusalén y las naciones suban cada año a celebrar Sukkot, a adorar al Rey. El tiempo se acorta, pero la cosecha es abundante. Mientras las sombras proféticas se alargan, también vemos un despertar espiritual sin precedentes. En lugares donde el evangelio estaba prohibido, las iglesias crecen exponencialmente. En naciones cerradas durante décadas, Cristo está siendo predicado. La tecnología que algunos temían se ha convertido en instrumento para llevar el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Justo antes del fin, un último gran avivamiento. Justo antes de la medianoche, una última llamada. Pero la ventana de oportunidad no permanecerá abierta para siempre. Llegará el momento en que la noche caiga y nadie pueda trabajar. Llegará el día en que la puerta se cierre y los que quedaron fuera clamen: Señor, Señor, ábrenos. Y la respuesta será: no os conozco. Por eso la urgencia, por eso el llamado, por eso el ruego. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy es el día, ahora es la hora. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? El mismo mensaje que resonó en los labios de Juan el Bautista, de Jesús, de los apóstoles. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. No sabemos si tenemos mañana. El reloj profético avanza, los acontecimientos se aceleran, las señales se multiplican, pero la puerta de la gracia sigue abierta. El Padre no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todavía hay misericordia, todavía hay perdón, todavía hay esperanza. Jesús no vino la primera vez para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Y volverá, no como el cordero manso que fue llevado al matadero, sino como el león de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores. Antes de ese día glorioso y terrible, hay una invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Es tan simple y tan profundo a la vez. No se trata de religión, sino de relación. No de obras, sino de gracia. No de esfuerzo humano, sino de rendición al amor divino. El tic-tac continúa. Jerusalén sigue siendo el epicentro. El reloj profético no se ha detenido, solo espera el momento señalado por el Padre. Mientras tanto, tenemos una misión: llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Vivir en santidad, en amor, en esperanza. Consolar a los que esperan su venida. Despertar a los que duermen. Advertir a los que caminan hacia el juicio sin saberlo. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. En su nombre os rogamos. Reconciliaos con Dios. Las señales están ahí. El higo ha reverdecido. Las naciones se agitan. Jerusalén es copa de temblor para todos los pueblos. Pero nuestra esperanza no está en descifrar cada detalle profético, sino en conocer al autor de la profecía. Jesús, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él tiene el control. Él cumplirá cada palabra. Y cuando todo se estremezca, cuando los cimientos de la tierra tiemblen, los que confían en Él levantarán la cabeza, porque su redención está cerca. Si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó, no te quedes callado. Suscríbete, comparte, activa las notificaciones. Forma parte de esta comunidad que vigila, que ora, que espera con esperanza viva. El Rey viene. Las señales lo confirman. El tiempo se acorta. La pregunta que quedará resonando en tu corazón esta noche es: ¿estás listo? ¿Conoces al novio que viene por su iglesia? ¿Tienes aceite en tu lámpara? Maranatha. Sí, ven, Señor Jesús.